Amigas y amigos, bienvenidos a esto que se llama 2x2 y hoy tengo la grata compañía, el honor de compartir con uno de mis comediantes favoritos, uno de mis estandoperos favoritos en español, un grande de México, podríamos decir un grande de toda Latinoamérica. Con ustedes, Carlos Vallarta. Mi estimado, muchas gracias. ¿Qué lo que con el lápiz no? ¿Estuvo bien? Te la aprendiste, sí, te la aprendiste, sí. Eso. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, aquí andamos, disfrutando lo más que se puede del encierro. Sí, sí. Mira, Carlos, sabes que hace un tiempo fue que pude leer sobre el hecho de que tú usas lentes por cuestiones de miedo escénico. Uh-huh. O sea, en este momento me tienes miedo. O sea, en este momento. Sí, un poquito. En este momento te causo pánico. Si no tuviera el cuadrito aquí arriba en el que me estoy viendo, no Sí. lo estaría, pero ahorita sí lo tengo. Sí, sí. Pero eso fue algo que lo decidiste desde antes de comenzar a hacer stand-up, de usar lentes, o por experiencia dijiste no. No, de hecho, el primer año que estuve haciendo stand-up fue sin lentes y era muy complicado. O sea, bueno, no era complicado, pero era un reto de cierto modo. Y entonces la gente como que se distraía mucho porque tenía el pelo en la cara o no los veía a los ojos y veía arriba o veía abajo. Entonces decidí ponerme los lentes y ya, eso fue Los ojos son muy importantes, creo, ¿no? Cuando estás en el escenario. Sí, claro. La gente te mira mucho los ojos, se fija mucho hacia dónde diriges la mirada y eso. Pero entonces por eso utilizas unos lentes bastante grandes. Grandes, sí. De tal manera que Así es. puede que la gente entienda que les estás mirando y estás mirando hacia abajo. No estás viendo a nadie en específico o estás mirando hacia abajo, hacia arriba o a la derecha, a la izquierda y eso es bueno. A mí me sirve. Sí, sí, sí. Es muy cómodo. Sí. Cada quien elige una zona de donde se siente cómodo. Yo en principio durante mis primeros años hacía el show sentado. Ah, mira. Sí. O sea, hacía el show ¿superaste ese miedo de cierto modo? Sí, no, porque entonces comenzaron a aparecer rutinas, comencé a escribir cosas donde necesitaba moverme. Pero todavía hay cosas que la hago sentado. Y estar sentado es cómodo porque sí. Puedes controlar más el cuerpo. Te sientes superior, te sientes el papa desde ahí, no sé, una cosa bien. Sí, como tu trono. Sí, como claro. un trono ahí. Pero hablando de eso, tú sabes que una vez, y te confieso algo, yo quería hacer un show contigo. No sé si te lo llegaron a informar. ¿Cómo fue eso? Sí, tenía un manager aquí en República Dominicana y él me decía, no, vamos a hacer un show con un comediante internacional. Y digo yo, no, Carlos Vallarta. Sí, mi sueño sería Carlos Vallarta, pero él no quería. Gracias. El manager no quería. ¿Y sabes por qué no quería? ¿Por qué? Por el título de tu último show. ¿El amor es de putos? No, Dios está muerto. Dios está muerto. Ah, claro. Dice, no, pero es que si traemos a ese tipo aquí con ese nombre de ese, yo digo, no, olvídate de eso. Tráelo. Sí. ¿En qué tú te inspiras para ponerle nombres así a los shows? El amor de putos, Furiañera, Dios está muerto. Pues nada en específico, más bien soy muy fan también de Gorillaz, la banda de música. Sí. Y muchas de sus canciones tienen títulos que no tienen nada que ver con la letra. Exacto, como Clint Eastwood, exacto. Totalmente. Entonces, es en parte eso y en parte también que, a ver, ¿de qué voy a hablar en este show? De esto en específico, pero el problema es que la gente se deja llevar mucho por el título, ¿no? Sí, pero el show, en realidad, ese es el tema, que el show no es temático. Traigo un título en el que tiene que ver con un beat de 10 minutos del show, probablemente, si la gente hace las conexiones necesarias y puede decir, bueno, con este beat de 10 minutos está hablando de esto y ya, pero sí. En realidad no tiene nada que ver con nada. Nada, exacto. Entonces nada. Eso le explicaba, digo, oye, eso de Dios está muerto es puro título. O sea, sí tengo una parte en la que sí. hablo de la religión, pero no es todo el show, vaya. Sí.
puro título. Existen para mí dos tipos de comediantes controversiales, que son aquellos que dicen cosas por ver el cielo arder y otros que simplemente porque piensan así. En tu caso, ¿tú pretendes provocar en algún sentido o es simplemente tu pensamiento? Uh, yo creo que, o sea, en cuanto a los títulos de los shows, que es el gancho principal con el público, Sí. Y también no en hay, cuanto a parte de tu material, o sea, hay cosas que sí, que llaman la sí. atención, que son... Bueno, en el material no ideo títulos distintos, solamente se me ocurre el material y lo escribo y si me da risa lo presento. Exacto. Y voy viendo la forma en la que la mayor cantidad de personas posibles puedan entender el chiste, pero en cuanto al título no hay, o sea, si me gusta, o sea, tengo un show y hablo de tantas cosas y digo, bueno, tengo 3 títulos, ¿qué título le voy a poner? ¿Este o este o este? Digo, bueno, este me gusta más y ya lo pongo. Sí, En cuanto a si me gusta porque va a generar cualquier cosa, no, solamente me gusta y ya. exacto. Tú en ningún momento piensas en qué puede generar que no sea risa en el público. Exacto, jamás. El chiste Jamás. es dar risa, ¿no? O sea, eso Sí. es lo principal. Solamente la risa, sino no de, mira, esto puede que cause cierta No, controversia con los religiosos, esto puede que rompa un tabú, nada de eso. jamás. Aunque, y mira que tú tienes un humor, que lo que me gusta es que, de cierta forma, tú eres de esos comediantes que pone al público a pensar. ¿Tú crees? Sí, 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 tienes cosas que sí, tienes cosas que sí, tienes cosas que sí, que tú dices, bueno, sí, no lo había visto de esa manera. Y entonces, ¿hay alguna intención sí, a la hora de tú escribir que dices, ok, yo quiero también mostrar esto, quiero que la gente vea otra cara de la Ajá. moneda? Sí la Sí, tienes. tal vez indirectamente. O sea, cuando se me ocurre hablar de algún tema en específico, se me ocurre a mí, porque también lo pienso y digo, bueno, estoy pensando en esto y esto y esto y esto, y se me ocurre pensar desde otro ángulo en el que digo, bueno, sí se ha hablado de estos temas, pero tenemos este ángulo que no se ha visto del todo, entonces lo voy a sintonizar en mi cabeza a ver qué se me ocurre. Y se me empiezan a ocurrir mil cosas y más bien es para yo mismo llegar a una conclusión de algo que he pensado, pero no desde el ángulo que se me está ocurriendo en ese momento. Entonces, creo que tiene que ver con el ángulo más que el tema en específico, para mí. Ok. Carlos, tú aparentas ser el tipo tímido, el tipo callado, el tipo que quizás su familia nunca pensó que iba a ser comediante. Sí. ¿Me equivoco o no? Pues mi familia, o sea, sí soy muy reservado en cuanto se trata de lidiar con gente nueva, Sí. pero en mi familia creo que sí era la persona que los hacía reír. A mi familia, a mis hermanos y a mi mamá, me tocó ser el más chistoso del núcleo familiar. Ok. Éramos mi mamá, mis 2 hermanos y yo, y era risa constante de todos, pero me gustaba a mí lanzar el remate del tema del que estábamos hablando en ese momento. Entonces, Entonces, la comedia te viene de ahí, es decir, el deseo de uh-huh. hacer comedia te viene desde cómo te comportabas en tu casa, de que los demás te veían como el chistoso del grupo. Pero Sí, qué es lo que te lleva ya a dedicarte a eso? pues empecé a subirme al escenario, empecé a probar chistes que se me ocurrían. O sea, desde siempre, desde niño, me ha gustado como pensar en historias y pensamientos y cualquier cosa. Entonces, cuando empecé a hacer stand-up, me subí al escenario y me subí con algo que se me había ocurrido, lo presenté ante la audiencia. La primera vez, creo que son pocos los que en verdad la primera vez que están en el escenario les va muy bien. Ahí me fue muy mal. Ok. Me subí varias veces después de eso, con más pensamientos que tenía en la cabeza y los empecé a escribir. Los presenté ante la gente y les gustó. Y me gustó a mí también. Entonces ya con eso fue suficiente para que yo dijera, voy a hacer esto. ¿Tú recuerdas cuál fue ese primer gag, ese primer beat, ese primer chiste que se te ocurrió así, que dijiste, bueno, esto puede funcionar? Tengo en la cabeza más el sentimiento de cómo se sintió después de que la gente lo recibió, pero no recuerdo bien cuál era el chiste. Recuerdo cómo se sintió presentarlo en el escenario y decirlo y que la gente lo recibiera bien, a
cuál era el texto tal cual. Entonces, Ok, no recuerdo el texto, pero recuerdo el sentimiento. sí. Ese sentimiento que, bueno, sí, yo digo que es una vida lo que transcurre entre cuando subes al escenario y cuando logras la primera risa. Claro, Pero inmediatamente la logras, se convierte en un vicio. totalmente. Es como una droga, ¿no? O Sí, sea, sí, es sí. como, de hecho, creo que los comediantes somos adictos a la risa y queremos que haya más risa y más fuerte. O sea, yo tengo este sentimiento de lograr, bueno, no lo tengo realmente, pero es como, imagínate que en algún momento, porque es posible biológicamente, que alguien se muera de la risa, Sí, sí, puede ser, ¿no? claro, 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 O es sea, posible. cuentas un chiste y alguien se muere y en general la audiencia va a decir, este comediante Sí, mató a alguien de la risa sí. realmente. Eso Pero también, o provocar histeria colectiva, por ejemplo. Sí. Que la gente dure sí, días riéndose. Sí, exactamente. sí, sí, Pero, o sí. sea, imagínate también lograr una muerte de risa, Sí. también qué presión tan fuerte, ¿no? O sea, decir, la Eh, gente me va a ver como el comediante que mató a alguien de la risa y exacta. cada chiste que haga después de Sí, sí, eso va a sí, ser, sí. tiene que tener una calidad. Sí. Dices, uff, Ah, claro, 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 claro. Mira, que yo, como te lo decía ahorita, sí, sí siempre te he encasillado, para mí, sí, para mi gusto, y el de mucha gente, como ahora mismo dentro de los mejores stand-ups que hay. Si tú sientes alguna presión con eso, sientes cuando la gente te lo dice. eh, al principio lo sentía un poquito, pero tuve o sea, sí tenía que también tanto la presión como la duda y a inicios de febrero de este año vino un comediante que es Luis C.K. de Sí, stand-up aquí a México sí, sí, sí. y me contactó para que le abriera el show en la Ciudad de México y empezamos a hablar. En el Metropolitan fue eso. Exactamente, Sí. Teatro Metropolitan. Me contactó, empezamos a hablar, me dijo lo que le había gustado de mi rutina de stand-up, me platicó de algunos chistes que le habían llamado la atención y tener a un tipo que tiene este conocimiento de comedia como lo es esta persona, para mí fue como decir, bueno, sí tengo dudas y es algo complicado comprender que tal vez sí, pero cuando él me lo dijo, para mí fue como de, bueno, creo que Pero sí tengo algo, tal diga, vez. a ver. Pero Luis C.K. fue a hacer el show en español, No, en inglés. en inglés a Ujú. México. Pero él vio tu show en español. Vio Sí, tu show y lo entiendes. Sí. sí, él es mexicano, de hecho Ah, él ok. nació en Washington y No, vivió, no su conocí papá es ese dato. mexicano, Ah, su papá su es papá es mexicano. mexicano, Ok. sí, y su mamá es gringa y él nació en Washington, creo, o en Boston y se fue a vivir en la Ciudad de México los primeros 7 u 8 años de su vida, después se fue a Estados Unidos y el español era su primer idioma y a la fecha recuerda mucho el español, pero se le complica un poco hablarlo. Pero lo que él me dijo fue, sí lo puedo leer, lo puedo escuchar y cuando lo escucho a veces hay cosas que no entiendo, pero pregunto. Ok. Pero el español es su primer idioma. Exactamente. Entonces, él escuchó tu show, imagino que el de algunos comediantes más, y eligió que fuera Carlos Vallarta quien le abriera el show. O sea, Mira, yo no le pregunté, o sea, no, pero yo fui, vamos a suponerlo así para emocionarnos más. Pues. supongamos, Para sí, emocionarnos más. sí, porque tuvo 2 fechas, de hecho, en la Ciudad de México y en Monterrey, que son 2 ciudades aquí en México. Ok. Y en Monterrey, o sea, cuando se vino de Estados Unidos, trajo a un comediante gringo. Y en la Ah, Ciudad de México me eligió a mí para hacer 10 minutos iniciales, luego iba el gringo y luego iba Luis C.K. Y en Monterrey no. solamente fueron el gringo y él. Wow, wow, wow. Si no eligió, con Sí, tantos comediantes que tiene Monterrey y tantos comediantes regios sí. que hay, Uh-huh. no eligió a ninguno. Sí, no, no está mal, con más mérito, digo. Que O sea, no quiero, él llevando su contraparte, no es para quitarle méritos a los no, regios, claro que no, no, para pero nada. él llevando su contraparte como quiera quiso que en México le abrieras tú. Sí, o sea, yo también, a mí me cuesta mucho trabajo también como decir, bueno, o sea, sí, pero no, pero sí, pero no. Pero digo, bueno, o sea, por lo menos en cuanto a la técnica, después de que él me dijo, me gusta lo que haces y me gusta este chiste, creo que lo haces bien, para mí fue un aliciente muy fuerte de decir, bueno, en cuanto al stand-up, creo que sí entiendo cómo es la cosa y me gusta y me identifico
como, pues, o sea, va a sonar muy, muy engreído tal vez, pero sí me identifico como, después de que él me dijo, como, No, claro, mejores. te da un aval, de cierta Sí, caray. forma. Aunque sea de Sí, forma sí, sí. personal, es decir, no es que eso sea algo que tú puedas colgarlo en una pared, pero si de forma Ujú. personal tú dices, bueno, yo no lo estoy haciendo mal. Sí, puede que yo Exacto. encuentre 20,000 personas en redes sociales que me digan, oye, no sirves, pero este tipo que sí sabe me dice que Ujú. le gustó lo mío. Sí, caray, y aparte es como, o sea, cuando yo empecé a estudiar, a hacer stand-up, pues nos ponían los videos de Luis C.K. y nos decían, oye, este es como lo que queremos que tú entiendas que se tiene que hacer y pues nada, o Entonces, sea, fue muy impresionante. es en ese tiempo, por ejemplo, yo digo que siempre he dicho que cuando tú tienes una vocación, ya sea a lo que sea, tú te inicias por enamorarte de alguien. Claro. Tú te enamoras de alguien, sí, y de cierta forma esa persona es la que te atrae a ti a querer hacer eso. En tu Sí. caso, ¿quiénes fueron esos comediantes? Yo creo que cuando empecé, yo no veía stand-up cuando empecé. Y varios comediantes en la escena de la Ciudad de México sí veían comediantes y empezaron a recomendar comediantes que les gustaban o comediantes que ellos veían que se parecían a lo que, o más bien que veían que yo me parecía a lo que ellos hacían. ¿Con quién te comparaban? A ver si. Bueno, no, tampoco No, no, quiero, o sea, en el estilo, porque no estamos diciendo que tú estabas a ese nivel, no, o sea, no. pero para ver si coinciden conmigo, a ver, ¿con quién te comparaban? Hay un comediante gringo que se llama Steven Wright, que Ah, ok, ok, me lo ok, recomendó un colega argentino que estaba aquí en la Ciudad de México en ese ok, entonces. ok. Me lo recomienda, lo veo y yo me enamoré muy fuerte de Steven Wright. Y en algún punto, después de como 2 años, yo solo veía a Steven Wright Y te y de vez en influenció, cuando te me influenció. influenció mucho, totalmente. Y veía 2, 3 comediantes, otros más gringos, me A ver, gustaban, o sea, como que le entendías el estilo, pero a fin de cuentas, cuando llego yo a Dave Chappelle, para mí son mis dos principales influencias en cuanto al claro, stand-up, Dave claro. Chappelle y Steven Wright. Bueno, Para mí son los que más... ahí no me equivoqué. En la segunda no me equivoqué. Sí, sí, Sí. porque, por ejemplo, Dave Chappelle tiene algo que también pasa contigo, que es que Dave Chappelle tiene un humor genial, tiene cosas que realmente te hacen pensar, pero siendo un tipo genial, siendo un tipo con cierta cultura, también hace chistes tontos. Sí, Sí, habla de cosas tontas también. claro. Sí, Uh-huh. porque el hecho de que tú tengas cierta cultura, de que hayas hecho cosas así, no te limita a tú decir, yo no voy a tocar tal tema. O sea, a Dave Chappelle no le importa, a Carlos Vallarta tampoco le importa tocar el tema por tonto que parezca. Sí, Entonces, no. en ese sentido, sí, yo veo la similitud. Yo veo bastante similitud y sí, no se equivocaron ni me equivoqué yo pensando eso. Así que, Sí. Para mí son los más grandes en cuanto al género stand-up, Dave Chappelle y Stephen Wright. El problema es que falta, creo, todavía más, un poquito más de cultura en cuanto a la audiencia en Latinoamérica o Hispanoamérica más bien, para que tengamos ya del todo a comediantes gringos viniendo a hacer su estilo y viniendo a hacer sus chistes a Hispanoamérica y que la gente que pues, entiende el inglés pueda como ir a sí, verlos y disfrutarlos. O sea, porque pueden venir, ok, pueden venir, pero si no hay la cultura, puedes tener a gente que habla inglés, ok, sí, uh-huh. pero si no tienes la cultura de cómo es la cosa, creo que va a tener un problema el comediante que viene de fuera, que te, no voy a, habla español. te voy a decir algo y lo voy a decir también por mí, sin deseo de sonar engreído, pero es cosa con la que uno se encuentra en la vida de la comedia. Y es que cuando tienes ideas así, un poco adelantadas, entre comillas, porque tú como comediante no las ves adelantadas, porque tú las ves Uh-huh. normales para ti, son las cosas que a ti te dan risa. Pero hay gente que te dice, Carlos, mira, quizás lo que tú estás haciendo está muy adelantado, muy por encima del nivel promedio de la sociedad. ¿Algún día eso te ha limitado a tú decir, bueno, no, este material no lo voy a hacer porque la gente no lo entiende? No, de hecho no me ha tocado como gente que me diga de ese tipo de cosas, pero sí bueno, no lo he entendido, pero eh, a mí me gusta mucho lo que yo pienso y lo que escribo. Sí. O sea, lo que El presento, requisito mío es que si me da risa a mí,
Ujú. Si me da risa a Exactamente. mí, ¿entiendes? Pero Sí, hay gente que dice, no, pero es que, pero lo digo por lo que tú decías sí, del nivel cultural, de que hay ciertos materiales que, por ejemplo, el caso de Dave Chappelle, el caso sí, del mismo Louis C.K., o sí, imagínate sí, sí, que estuviese vivo George Carlin, hay cosas claro. que Ay, ay, por nuestra cultura no tenemos quizás la sí, apertura para reírnos de cosas así. sí, sí, sí. Tengo a un colega que es México, o sea, sus papás son mexicanos, él nació en Los Ángeles, creció en Los Ángeles, que se llama Jesús Trejo, que acaba de sacar su especial allá en Estados Unidos con la cadena Showtime. Y Jesús tiene, o sea, él habla español e inglés y hace su show en inglés y en español también. Ha venido a México y ha hecho algunas presentaciones acá con nosotros. Y Jesús tiene una cosa que una vez le he escuchado dos veces, dice que él siente que el comediante de stand-up, por lo menos cuando él lo hace allá en Estados Unidos, es como el, como el filósofo moderno, Sí, ¿no? sí, sí. Que va a presentar ciertas cosas, pero pues te va a dar risa porque es la forma en la que nosotros pensamos para presentar nuestras cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso lo siento muy fuerte en Estados Unidos con los comediantes. Cuando he ido, me ha tocado dar shows allá y es cuando he ido a ver a los comediantes que hacen comedia en inglés, es justamente eso. O sea, queremos presentar esta, que es mi opinión, Sí, de un tema en específico, ahí te va de un modo en el que a mí me da risa, a ver si a ti también te da risa, ¿no? sí. Puede darte o no risa, Pero es mi pero forma de la pensar. cosa, exactamente, Es estás mi pensando planteamiento. en algo. Sí, yo adopté ese eslogan para mí. Sí, yo, por ejemplo, pretenciosamente en mis bios de redes sociales, yo no pongo comediante. Yo pongo stand-up philosopher. Ok. Porque lo vi en una película de Mel Brooks, que es La historia del mundo, en donde está parodiando a los filósofos griegos y le pregunta a ustedes qué son. Él dijo, nosotros somos filósofos de stand-up. Okay. Y era una especie Claro. de bufón, es una mezcla entre el bufón y el pensador. Entonces, Sí. es como yo también he visto a los comediantes, ¿sí? Y es Sí, como yo entiendo mi profesión, sí, porque sí, sí. aparte de hacer reír, yo estoy mostrando a la gente un punto de vista que quizás no es el que tienen. No, y exactamente, o sea, stand-up y bufón, o sea, filósofo y bufón, Bufón, sí, es muy, muy acertado, yo creo, porque, o sea, previo a la Edad Media, el filósofo estaba para, ¿no? Presentar los puntos de vista relevantes ante la sí, sociedad, y cuando llega la Edad Media ya el bufón se encargaba justamente nada más de hacer reír al rey. Y sí, ahora tenemos los dos títulos, que es el filósofo y el bufón, y hacemos sí, reír a toda la audiencia, no nada más al sí, rey, ¿no? sí, sí. Eso es muy, muy interesante. Y tenemos la licencia de burlarnos del rey, de cierta forma. Ujú, ujú, ujú. Cosa que el bufón tenía, pero porque era sirviente del rey, ¿no? O Sí, sea, podía hacer algún chiste o burlarse un poquito del rey, de la familia, pero era para el rey, para los amigos del rey, para los nobles, pero no para el pueblo en general, ¿no? no para la plebe. Exactamente, exactamente. Es muy bueno, o sea, a mí me gusta mucho el stand-up porque me permite a mí presentar ante la gente cosas que pienso en mi vida diaria. Tal vez no es lo que yo digo en mi vida diaria del todo, pero sí es lo que yo llego a pensar en mi vida diaria y lo puedo presentar de un modo que me gusta. O sea, me gusta poder que la gente, poder hacer que la gente sepa lo que yo estoy pensando de una forma en la que lo puedan aceptar sin que se sientan ofendidos o que se sientan atacados. Eso me gusta mucho. Sí. Una pregunta así para ver si mi esposa lo entiende, si ves que yo no soy el único. ¿Cuántas veces al día te ríes solo? Eh, yo creo que sí, unas 10 veces al día, probablemente. ¿Ves? Digo, sí, pero a veces quien vive con un comediante no lo entiende. Sí, es muy cierto, sí. Y a veces también cuando te dicen, oye, ¿de qué te ríes? ¿No? Y lo dices y como que no hay no puedes explicarlo del todo No, bien, en ese pero momento no, en ese momento no, porque si a ti te llega la premisa a la cabeza y tú te ríes, tú todavía no tienes el chiste no está, pero tú exacto. sabes que va a dar risa. Sí, sí, sí. Lo empiezas a escribir y ya lo presentas en un open mic y a ver qué tal funciona esta cosa. Pero sí, sí te entiendo. Sí, de que tú estás tranquilo pensando y te ríes como... Y, Unas 10 veces, pobre. y gente de qué se ríe. ¿Y tú con qué tiempo, con qué frecuencia tú escribes? Sí.
dedicarte a escribir es sí, escribir, a sentarte, déjame Sí. vaciar ideas aquí. Y yo tengo una cosa que me pasa en la cabeza que digo, bueno, a ver, ya tengo este show de 1 hora que lo he probado por 7 meses, 8 meses. Este es el show que tengo. Y de repente se me ocurren remates terceros o cuartos de algún chiste que tengo. Y les digo, bueno, lo va a incluir al show que ya tengo. Sí, que va Y el creciendo el show, show, va creciendo. sí, va creciendo, se va haciendo más largo, totalmente. Pero también hay veces en las que se me ocurre algún chiste que no puedo incorporar del todo a algún beat que ya tengo previo. Y digo, bueno, voy a escribir esta premisa con este remate precario para que aquí esté presente cuando yo vaya a escribir algo más allá. Y Exacto. tengo como bases para cuando me toque presentar. O sea, yo la verdad admiro mucho el open mic y también cuando algún comediante va a tener un show y tienes algo que probar, le dices, oye, dame 10 minutos, 15 minutos, déjame probar a esto que tengo, a ver qué tal funciona. Y es estarte subiendo, ver qué tal funciona. Y es muy chistoso porque, o sea, cuando tienes algo nuevo, lo presentas ante una audiencia que es o muy grande o muy pequeña, vas descubriendo como el punto medio de cuál es la mejor forma de decir ese show. A mí, bueno, ese chiste, a mí me gusta mucho eso, presentarme con comediantes que tienen audiencias largas o muy grandes y comediantes que tienen audiencias más pequeñas para ver qué tal funciona y poder encontrar el punto medio entre... porque, bueno, la energía de la audiencia es muy distinta, ¿no? Entre cuando tienes una audiencia muy grande o una Y la, pequeña. O sea, y la atención de la audiencia también. exacto, totalmente. Es decir, no es lo mismo captar la atención de un público grande que la de un público pequeño. A veces, incluso el público pequeño a veces se hace más difícil. Sí, no, totalmente, totalmente, pero Sí, cuando logras, ¿no? Como lograr que esta audiencia pequeña de 30, 50 personas entiendan el chiste y después te has presentado también con audiencias grandes, puedes encontrar la forma en la que ese chiste puede funcionar para audiencias grandes o pequeñas, dependiendo de las palabras que digas y cómo digas el chiste, ¿no? Yo lo veo así. sabes que hay una parte del stand-up que es de las cosas que más me gusta del stand-up. Y cuando tú hablas eso del open mic, es la de que uno vive, imagino en tu caso, yo no, quizás no he llegado ahí todavía, pero en tu caso, uno vive esa dualidad de vida entre lo que es el rockstar y el principiante. Es decir, Ajá, tú puedes llenar un estadio, pero necesitas volver a un bar a probar. claro. Es decir, no dices, no, es que ya yo me presento para 2,000, 3,000 personas y no, ya no puedo presentarme, aparecerme en un barcito. Sí, no, Sí, nadie vive eso. No es, por ejemplo, un cantante no, no va a un karaoke a cantar no. públicamente, no lo hace, pero uno como stand-up sí lo hace. Sí, lo hace totalmente. Sí, o sea, bueno, por lo menos aquí en México, no sé si todavía esté, pero hace unos meses había un documental que se llamaba, era de ¿cómo se llama esta persona? Seinfeld. Seinfeld, Seinfeld, claro, creo. comedian, sí. Sí, Seinfeld Comedian. Es el Y comedian. tenía esta parte en la que está narrando como ya presentó su especial, tiene nuevo material y se está presentando en lugares pequeños, lugares grandes, para estar amarrando el material que tiene, ¿no? Y eso es muy edificante, o sea, bueno, fue muy edificante para mí poder ver que un tipo de la talla de Jerry Seinfeld está presentando su material en un lugar pequeño y no le está funcionando, o sí le está funcionando, Uh -huh. pero la cosa es que te vaya mal o te vaya bien, tienes que pararte en el escenario a probar cómo te va. O sea, tú puedes pensar mil cosas de los chistes que se te ocurren, ¿no? Pero si no están funcionando, o sea, si se te ocurren y son chistosos para ti, para tu familia, para seres cercanos, puede que a la audiencia en general no funcione del todo. Entonces tienes que presentarte, pararte y decirlos. Y si no dan risa, al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Y esa es la cosa linda también de esto, que nunca estás, o sea, sí estás acá, pero también estás acá y estás probando todo el tiempo. Eso me gusta mucho. Sí, claro. Entonces, tú tienes esa dualidad de que, oye, estoy en una gira, ok, me está yendo muy bien, pero Ajá. a la hora de comenzar un nuevo show, tengo que comenzar desde cero, desde abajo. Exactamente. Y tiene Exactamente. también ese ingrediente, y en ese documental, Comedian de Seinfeld, está de que tú puedes ser el tipo más famoso del mundo. Sí. Y te vas a un club de comedia, y si el chiste es malo, es malo.
Sí. Es Nadie te va a aplaudir porque tú eres famoso. Nadie se va a exactamente. reír porque tú eres don Sí, fulano. sí, sí. Tú puedes ser Exactamente. quien tú quieras, si el chiste es malo y el público no se ríe y ya. Eso es algo muy, muy interesante también. O sea, a mí me gusta mucho Star Wars y hay una frase que dice Yoda en un cómic que es que para que el Jedi sea poderoso, tiene que ser humilde primero. Ujú. Y si tú no entiendes primero cómo es la recepción del público ante este chiste nuevo, no puedes ser poderoso y tener un chiste muy fuerte si no lo pruebas primero con la audiencia en algún bar, algún teatrillo pequeño. Tienes que ir desde abajo para poder estar arriba y que tu chiste fuerte funcione con la audiencia más grande, ¿no? Yo así lo veo. ¿Cuál ha sido? Te voy a enseñar una palabra dominicana. No sé. Venga, Si nosotros le llamamos descule. descule. Sí, Okay. descule. Descule a cuando tienes un fracaso artístico. Dígase, vas a un bar, a un club, y haces una rutina donde te va de mierda. Uh-huh. Te desculaste, te fuiste de culo. Sí. ¿Cuál ha sido el descule que mejor aprendizaje te ha dejado? Mm-hmm. Yo creo que la primera vez que me fue así súper mal ante una audiencia, fue en un programa que tenía una persona que quería hacer shows de stand-up para universitarios. Entonces, fue la noche de graduación de los universitarios, nos llevan a la universidad, a mí y a otro comediante, a hacer stand-up frente a la audiencia en la universidad. Hicimos 5 minutos cada uno. A mí me fue muy mal, muy mal. Y posterior a esto, como ya eran graduados de la universidad, ya eran mayores de edad, la persona que estaba presentando el show, que no era comediante de stand-up como tal, les dijo, bueno, ok, esto fue nada más una probada de lo que queríamos que vieran. Si van ustedes a este centro de eventos en el que se va a llevar a cabo un show más grande, ¿no? Entonces voy yo con el otro comediante, me tocaba ir como en penúltimo lugar, llego al lugar, se presentan los comediantes, me subo yo y en el lugar me va muy bien. O sea, en un día me fue mal en primer lugar, como en la tarde, y en la noche me va muy bien. Y esa vez para mí Con fue la como, misma rutina, me imagino. sí, o sea, teníamos 5 minutos, yo hice después 20 minutos y lo que dije nada más en la universidad de 5 minutos, la cosa fue mal y en el centro nocturno me fue bastante bien. Y el mismo presentador del show venía como muy enojado conmigo porque me había ido muy mal en la universidad y después de presentarme en el evento, en el centro nocturno, me dijo, oye, te fue muy bien, qué bueno que lo hiciste y todo. Para mí fue como decir, o sea, sí me va mal y aprendes más. A la fecha lo sigo teniendo bien en mente. Aprendes más de un show en el que te va mal que en el que te va bien. Eso es lo mejor. O sea, como comediante que te vaya mal es lo mejor Sí, que te puede pasar. sí, porque sabes que cuando te va bien, muchas veces tú no sabes el por qué te va bien. Ahora, cuando te va mal, sí sabes por qué te fue mal. Exacto, exacto. Sí, Totalmente. No. sí. Puede que si te fue bien, quizás hay un error, quizás le caíste bien al público, hiciste algo bueno. Sí. Pero cuando te va mal, tú sí sabes que, mira, me fue mal por esto, por esto, por esto, por Por esto, por esto, esto. por esto, por aquello. Nunca podemos registrar por qué nos va bien, ¿no? No, Pero no, cuando no. nos va mal, sabes el detalle mínimo. Y eso es lo mejor, o sea, la neta, o sea, si te va mal en un show, y lo que yo también he leído es que a todos les va mal, o sea, Sí, tienes, sí. por ejemplo, en Nueva York tienes el Comedy Cellar y se presentan comediantes ya grandes, fuertes, que van a probar material y van a decir qué es lo que quieren hacer y de qué quieren hablar. No les puede ir muy bien y justamente como no te va bien, tú mismo te bajas y dices, aquí no me fui bien y creo que puedo cambiarle esta palabra o le puedo meter este remate o le puedo hacer este cambio al Sí, sí. texto que tengo. Sí, Y o insertar una pausa o cortar esa pausa o lo que sea. sí, 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 ¿Tú tienes alguna costumbre, por ejemplo? En el caso mío, yo suelo grabarme en algunos shows. sí, sí, ¿Tú haces eso para totalmente. repasarte tú mismo también? No lo había hecho, lo empecé a hacer el año pasado. El año pasado tuvimos unos shows en México, bueno, el año pasado tuvimos shows en México, Estados Unidos, eh, en Guayaquil y Quito, en Ecuador, en Bogotá, en Colombia.
y creo que grabarnos en esos shows me sirvió mucho para cuando los escuchaba previo al show o un día antes para ver qué es lo que había dicho y poder agarrarle o encontrarle otro sentido a algún chiste. Pero sí funciona mucho grabarse. Tú estuviste en España también. En España, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Sí. Madrid. Probablemente el tema del lenguaje. El tema del lenguaje. Sí. Pues yo creo que hay dos cosas principales. El tema del lenguaje, más bien del acento, porque sí. El lenguaje es el mismo. Sí, pero hay muchas palabras que en España, sí. Incluso aquí. Por ejemplo, sí. Yo digo que México tiene un privilegio en ese sentido, que es el privilegio de la comunicación, es decir, de que la gente viene viendo películas y telenovelas mexicanas desde hace mucho tiempo, al menos en Latinoamérica, pero no sé qué tal es en España, así que tanto se le entiende. Pues en España tienes nada más un poquito como la referencia de Chespirito, pero eso es el español adulto. O sea, no es, no es chilango tampoco, no es un español más. Sí. O sea, a mí me tocó la suerte de que en Madrid y en Barcelona teníamos, yo creo que haciendo las cuentas, probablemente teníamos un 70% de audiencia mexicana y el resto eran españolas. Y entonces creo que las referencias mexicanas, el público mexicano en Europa lo recibía muy bien y se contagiaba un poco ante el español. Pero sí hay dos principales, que es las palabras que tienes como habitante latino y que hay como cierto sesgo. Esto tal vez suene muy mal, pero es lo que también hablando con otros comediantes españoles me dijeron. Hay cierto sesgo del público español en cuanto a latino. Es como, o sea, sí viene a hacer comedia, pero es latino, su estilo es muy, digamos, tal vez medio básico. Tenemos a los quienes sí les apoyamos, que son el español tiene un poquito, sí, el español tiene un poquito de, en cuanto al americano, tiene un poquito más de disponibilidad para el argentino, más que nada. Y porque pues, el argentino encuentra más similitud. Hay más similitud. Hay más similitud. Sí. No, y que también hay una gran migración argentina en España desde hace muchos años. Entonces sí están más familiarizados. Pero, por ejemplo, te voy a poner un caso. Yo trato de que cuando tengo un invitado extranjero que me explique una palabra, de esas palabras que yo y todo el mundo asume que las entiende, pero en el fondo no podemos explicarlas. Por ejemplo, la palabra ñero. Ñera. ¿Qué significa? Es una palabra que también usan en Colombia, afortunadamente. Y cuando yo fui a Colombia, les pregunté, ¿por qué será? O sea, ñero significa lo mismo en Colombia y en México. Y lo que me explicaron era que tenía una connotación de compañero. Compañero. ¿No? En el caso de Colombia, sí. En el caso de Colombia. En el caso de Colombia era como gente de los barrios más populares. Tenías a un amigo y era tu compañero y eso deformó ñero. Niñero, ¿cómo le va ñero? Y después justamente todas las tradiciones de una persona que puede vivir en un barrio popular se volvieron ñeras o ñeros, sí. ¿no? Tomarte tu cerveza de $1 o menos de $1. Es una costumbre ñera. Es una costumbre ñera, ¿no? Y en el caso mexicano, lo mismo, completamente. Igual, ¿sí? ñeros. En México tenemos ñero y naco, que significa un poco lo mismo, pero naco tiene una connotación más clasista aquí en México. Sí, pero entonces, pero por ejemplo, en Colombia, a ver si capto algo en porque la palabra naco sí la conocemos todos, pero ñero, si viene de compañero, dos ricos no pueden ser, dos fresas no pueden ser ñeros. O sea, sí pueden ser, sí pueden ser, pero, o sea, cuando nació la palabra tal cual, tenía que ver con dos compañeros que iban a trabajar probablemente en alguna obra. Exacto. Como... Dos obreros, dos obreros, exactamente. Dos obreros, dos godines, dos personas. Exacto. Mi compañero, miñero. Ok, sí, no. Entonces, entre fresas, no.
Entre fresas no habría esta significación. No habría este ñerismo. Sí. No habría un ñerismo. Otra pregunta que hago, antes de hacerte otras más, es que cuando te digo República Dominicana, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué o quién o qué cosas? Me viene a la cabeza el Caribe, me viene a la cabeza Trujillo. Trujillo, ¿has leído mucho sobre Trujillo? Un poquito. Tengo ¿Cómo una qué? fascinación, no fascinación. Eres la segunda persona esta semana que me dice eso. Es que, o sea, yo, Sí. fascinación no, pero, o sea, mira. O sea, a ver, mira, me encantaría tu visión. Por ejemplo, ayer estaba hablando con Alexis de Anda y sí me dijo, mira, es que yo he leído El tiempo de las mariposas, he leído La fiesta del chivo, y me explicó por qué su fascinación hacia nuestro país en esa época. Ahora, ¿qué te llama la atención a ti, por ejemplo, de la era de Trujillo? A mí, personalmente, siempre me ha llamado mucho la atención el caudillo o el dictador latinoamericano. O sea, tanto en México como en Guatemala, como en Argentina. Sé que lees a Vargas Llosa con frecuencia. Entonces. O sea, no celebro a Vargas Llosa. No, porque todas las novelas de Vargas Llosa tienen que ver de cierta forma con algún dictador. Sí, pero es un tipo de derecha con el que no comparto nada. Pero, o sea, a mí en específico me llama mucho la atención el dictador de cualquier figura. O sea, suena mal tal vez, pero el dictador latinoamericano en México, en Guatemala, en Chile, en específico con Pinochet, la junta militar en Argentina, en Uruguay, tienen... O sea, yo personalmente lo veo como que o sea, leo mucho y veo documentales al respecto, porque siento que el dictador es un tipo que tiene una posición de liderazgo, pero se deja llevar por sus pasiones humanas. O sea, el dictador es una persona, o sea, yo pienso en mí mismo y digo, yo sería un gran dictador porque soy un tipo paranoico que va a exagerar los logros que tiene y que va a intentar que la gente lo vea como alguien que está haciendo algo bueno. Aún sin méritos, ¿eh? Porque hay algunos... Aún sin méritos, sí, totalmente. Porque el dictador latinoamericano también tiene ese ingrediente de que no es Hitler, no es... No tiene méritos fuertes en realidad, pero va a exagerar los que tiene, ¿no? Sí. Entonces, siento que el dictador es una persona detestable y horrible que no debería de ser un líder de una nación política, o sea, políticamente, pero también es un líder muy, muy humano, vaya. O sea, tienen estas cuestiones que no separa entre ser líder y ser humano, y ser un humano de lo más básico, ¿sabes? Un humano detestable y despreciable, y no lo separa. Para él es lo mismo. O sea, Chávez era lo mismo, Fidel era lo mismo, la Junta Militar, no, exactamente lo mismo. Pinochet era lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, tú dices, y me llama la atención, son tipos muy básicos, son tipos con pasiones humanas, incluso muy bajas en algunos casos, pero están rodeados de un misticismo. Sí, totalmente. Es una figura mesiánica que creo que en la gente se ve muy influenciada por la religión. Y ahí viene también, en mi caso, el desprecio un poco por la religión católica, porque, o sea, sí hay mesianismo en cualquier religión, pero la religión católica es justamente eso, un Mesías que viene con características divinas a vivir entre la gente. Y de ahí salen los dictadores latinoamericanos. Gente que sale de lo más bajo, pero se le identifica como el Salvador, el Redentor, que va a lograr hacer algo que nunca logran hacer. No existe en realidad una figura mesiánica, ni un Mesías que funcione, no existe hasta la fecha. Pero mira que, escuchándote, ellos no solo la gente, ellos se lo creen y hacen que la gente se lo crea. Te explico. Yo, la primera vez creo que fue la primera y quizás la única, que Fidel Castro vino a República Dominicana, yo tuve la oportunidad de verlo. Y créeme que yo juraba que estaba viendo un ser de otro planeta. Por el aura que el tipo tenía. Claro.
Claro. Sí, 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 el tipo tenía, y te digo que yo me subí a un poste para poder verlo. Claro, los guardias casi me matan, me tiraron para abajo. Claro. Pero cuando yo vi a este tipo, era quizás la misma, bueno, no, guardando la distancia, yo he saludado al Papa y no me causó la misma sensación que cuando vi a Fidel de lejos. Sí. Sí, yo le he dado la mano al Papa y no tuve la misma sensación que cuando vi a Fidel. Porque el tipo, así, claro, la gente que lo rodea, como lo mira todo el mundo, le crean una aura que tú dices, este tipo no es de este mundo. No. O sea, ese es el tema mesiánico. Sí, sí. O sea, Latinoamérica tiene un problema con la figura mesiánica y, o sea, yo en lo personal, estudiarlos y entenderlos, bueno, no entenderlos, estudiarlos más que nada o sea, leer al respecto, uno va entendiendo mucho de por qué la figura religiosa se cruza con el tema político cuando llega un dictador. Sí. Aquí en México, o sea, bueno, ahorita tenemos un mierda que probablemente sea un dictador en potencia Bueno, y ya de es la potencia no le cosa, queda mucho, entonces la edad no le bueno, permite. está muy poquito a llegar, ¿no? Pero La edad no le permite, ya quizás si lo hubiese logrado desde la primera vez que aspiraba. sí, Quizás. no, ese es el problema. Exactamente, tiene 18 años en campaña el hijo de perra, llega a la presidencia y tiene todo para hacerlo bien lo que él prometió en campaña y empieza a hacer totalmente cosas distintas. Tenemos un problema de que creemos que hay alguien que va a enarbolar las causas justas de millones de grupos en un país. No se puede. O sea, la figura, tanto, o sea, como tal, ejecutiva de una persona que lleve los destinos de un país en Latinoamérica, por lo menos, como yo lo he visto, es imposible. Si quieres enarbolar todas las causas justas de un país que quiere llevar a cabo una transformación social y política y económica, necesitas por lo menos a 10 personas que ocupen el puesto ejecutivo. Y si no las tienes, no se va a poder nunca. Una persona no puede enarbolar todo. Y Sí, no. probablemente en todo el mundo, no sé, o sea, yo lo veo desde México en ¿Sabes qué? específico y... Yo hago mucho humor político. Sí, tanto en mi stand-up como cosas que escribo para gente que hace humor político. Sí. Y tengo una rutina donde yo desisto del humor político. Digo, ya, no hago más humor político, burlándome de que tanto en República Dominicana como en Latinoamérica completa odiamos los presidentes buenos. Sí, es como una fobia que tenemos. Nos dan alergia los presidentes buenos y tratamos de buscar lo peor que tengamos, Sí, lo, sí, peor claro, lo peor que tengamos, porque eso es lo que claro. necesitamos. Sin Sí. embargo, cuando tú haces humor que tienes que hablar de algo político, tú tienes el deseo de que la gente cambie, de que la gente te dé un giro, o simplemente te burlas y ya. ¿Sí? O tienes esa esperanza. Sí, no, pues, o sea, yo cuando lo he llegado a hacer, me da más risa a mí que nada, o sea, Sí. es que, o sea, cuando la primera vez que empecé a armar un set político que me gustó mucho fue cuando tenía el show de Furiañera en Sí. 2017, 2018, y tenía un set en el que hablaba de eso justamente, pero nunca me detuve a pensar qué era lo que quería yo, o sea, me daba risa y lo hacía, ¿no? Hablaba mucho en contra del partido que había dominado México en el El siglo PRI. XX, que era el PRI, El PRI, sí. exactamente, y me daba risa porque creo que todo el mundo tenía esa referencia, todo el mundo odiaba el PRI, pero también en algún momento dije, ¿qué es lo que quiero hacer con esta, no? Y llegó un punto en el que leí y escuché el audiolibro de George Carlin, ¿cómo se llama ese puto libro? No me acuerdo cómo se llama. Ese es el de Jesús. ¿Quién va? Que en español no se traduce. No Sí, me llega. ya me acordé, se llama Brain Droppings. Brain Dropping, sí, Brain Brain Dropping. Pero son Droppings, varios. Sí. sí. Sí, y Bueno, lo tengo por ahí detrás. en el intro de ese libro, George Carlin habla de que los comediantes tienen como una especie de visión política en el que creemos que todo va a cambiar y que todo va a estar mejor. Y él Sí, dice, o sea, ya lo escribió cuando yo tenía como 60, sí, pero 65 años. Y ya, dijo, yo personalmente creo que no va a mejorar nada. Entonces ya no me esfuerzo en intentar dar un mensaje de algo en específico. Yo no no, no. tengo la edad que tiene George Carlin, pero cuando lo leí y Sí, empecé a ver pero lo que yo había pensado,
lo que te digo es que exactamente, él viene de una cultura hippie, Carlin viene de la cultura hippie, donde sí creyó durante un tiempo en eso, pero Sí, totalmente. luego se da cuenta de que, oye, Que les encantó. la democracia es esa ilusión que te venden, Sí. de que puede cambiar, pero no. No puede cambiar, o sea, y es lo más, o sea, no necesita uno irse bien lejos, o sea, el problema es que no vemos nuestras principales referencias biológicas en cuanto a estructuras sociales, o sea, los principales que tenemos como primos biológicos son los chimpancés, los bonobos, los gorilas y los orangutanes, y ninguno de estos grandes simios son tipos democráticos, ninguno. Los orangutanes no son democráticos, los gorilas no son democráticos, los gorilas cometen infanticidio cuando una hembra pierde al macho alfa y van a buscar a un nuevo macho, el macho mata a las crías, el chimpancé no es un tipo que busque la democracia, busca con su grupo de amigos controlar el poder, llegar al poder, hacerse el macho alfa y les va a dar beneficios a sus amigos, que es el apareamiento con otras hembras. Sí. Y eso es lo mismo cuando uno lo piensa en el humano, o sea, francamente no pienso que haya una esperanza de nada. Yo, después de verlo con más principios que instintos, llegué a la idea de que en realidad no hay una forma en la que un humano pueda conseguir una dictadura, o no dictadura, sino democracia perfecta. No se puede. O una ni siquiera, en Latinoamérica, ni siquiera tú puedes lograr una meritocracia. No. Ni siquiera. No. Ni siquiera tú puedes lograr de que, oye, por lo menos los que están ahí se merecen estar ahí. Son tipos que se prepararon para estar ahí. Eso no. Ojalá se pudiera. Hay otro punto que es normal del tiempo y creo que llevo ya una colección de ideas diferentes sobre el tema y no está de más verlo desde el punto de vista tuyo. ¿Cómo ves tú la situación del comediante en este tiempo de pandemia? ¿Sí? ¿Cuál es tu visión de frente a hacer shows online, a buscar otras alternativas? ¿Qué ha hecho Carlos Vallarta y qué entiende Carlos Vallarta que debe hacer el mundo de la comedia en este tiempo? Yo siento que tenemos que ser... O sea, tenemos nuestra labor como artistas, que es ser fieles al arte que queremos entregarle a la gente, sí. Pero también entiendo que nuestra actividad artística tiene que ver con hacer feliz a la gente. Y eso es en donde yo entro a veces en conflicto. En decir, bueno, sí quiero hacer mi arte, pero no puedo hacerla ahorita. ¿Cómo hago feliz a la gente? A través de internet. O sea, no hay forma ahorita de hacer otra cosa. Entonces, creo que tenemos que intentar hacerlo. Si queremos, o sea, la gente necesita ahorita estar bien o lo más relajado que puedan, ¿no? O sea, estar felices, estar contentos. Tal vez no te guste a ti hacerlo de cierto modo, pero también, ¿para qué te vas a clavar en la congruencia de decir mi arte es este y se chingan todos? ¿Para qué? Nadie es congruente. Ninguna persona en el mundo ha sido congruente del todo en su vida. Entonces, si puedes hacer reír a la gente, hazlo. Y si te da miedo intentar hacerlos reír desde otra plataforma, pues igual hazlo. Si no sale bien, pues no sale bien, ya. ¿Cuál es el problema? Yo he visto que has hecho cosas. Estaba haciendo algo con Coco Celis en este tiempo, ¿verdad? Sí. Teníamos un podcast que terminamos previo a la pandemia, pero cuando empezó esto, hablamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer ahorita? Nada más que hacer un show en vivo o en línea. Y tenemos dos opciones, o no hacemos nada o hacemos esto. ¿Qué queremos hacer? Pues esto. O sea, al menos yo así lo vi. Y... Me gustaba el nombre, ¿eh? De Acapulco, ¿sí? Acapulco, Cuerpo y Alma. Sí. Es que el podcast se llamaba Duques y Campesinos. Y era Acapulco, Cuerpo y Alma, porque supuestamente íbamos a hacer el último capítulo en Acapulco, pero estamos pensando en volver durante este tiempo. A ver qué sí, no, porque a Coco le gustan esas cosas de nombre de telenovelas, entonces. Sí. Coco es un gran personaje. Sí. A mí me encanta Coco. Lo quiero mucho. Sí, no, es un tipo, bueno, un día de estos lo tengo por aquí. Sí.
Todavía estamos cuadrando fecha, pero es un tipo fenomenal. Eso es un tipo muy cagado, muy chistoso. Sí, sí. Muy chistoso. Bueno, Carlos, para mí ha sido tremendo placer. Créeme que sí. Y créeme que sí. Bueno, te lo expresé al principio, de las personas así que yo tengo como meta algún día compartir escenario. Hermano, muchas gracias. Es contigo. Es contigo, sí. Muchas gracias. Y sí, sigo tu trabajo y creo que sí, que eres eres normalmente del tipo de humor que a mí me gusta consumir. Gracias. De las cosas que yo digo, wow, ¿cómo lo pensó? ¿Por qué diablos no se me ocurrió a mí? Hermano, muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Así como son de raros los nombres de los shows de Carlos, así de rara también es su cuenta de Instagram. Se llama Vallarta es puto. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso ¿había otro Carlos Vallarta o lo hiciste por joder? Me llamaba también así en Twitter. Sí. Y quería ponerme un título que no fuera como Yo soy Carlos Vallarta Sí. Y se me ocurrió ni Carlos Vallarta oficial, porque se ve como muy... No, exactamente. Se ve como muy... Entonces fue Vallarta es puta, es lo que se me ocurrió. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todo el mano. Público que nos sigue hasta este momento y esperemos que después de la pandemia sí se nos cumpla eso. Estaría buenísimo ir allá a República Dominicana. Sí. Ojalá se pueda. Haremos lo posible, así que gracias a todos y hasta la próxima.